Bueno, un grupo de médicos denunció un brote infeccioso intrahospitalario, del cual hemos tenido noticia durante todo el día. Y para conversar precisamente este tema respecto a las medidas que se han tomado, cuán grave es, estamos con la ex ministra de Salud, Soledad Barría. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Bueno, siempre cuando se habla de temas médicos, cuando hay una emergencia, se pregunta qué tan grave es la situación, si es que es grave primero. ¿Estamos frente a una situación grave? ¿Lo considera así usted? Yo creo que es una situación grave que afecta a un centro hospitalario de la mayor relevancia en la región metropolitana. La Posta Central es un gran centro hospitalario que atiende trauma, que atiende quemado, y es absolutamente lamentable que esté siendo afectado por este brote, que llamamos esta infección, ¿no es cierto?, desde julio en adelante. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué hay un brote en julio y no se logró cortar la cadena y hay un nuevo brote en marzo y ahora en abril? A ver, pero vámonos a la cifra como para establecer qué es un brote, efectivamente, Sí. cuándo hay que preocuparse y cuándo no, para la gente que ha visto la polémica durante todo el día, pero no sabe muy bien de qué se trata. Hablamos de al menos 36 pacientes que han muerto con este germen y 186 en total, pero el Ministerio de Salud dice que en la Posta Central hay 26 casos, 12 con síntomas activas y el resto controlados. A ver, yo creo que es muy importante plantear de qué se trata esto, contarle a los televidentes de qué se trata. Todos nosotros tenemos algunas bacterias en el tubo digestivo. Y hay un porcentaje bajo de personas normales, alrededor de un 3-4%, que tiene esta bacteria también. Cuando estamos hablando de personas que tienen su inmunidad baja, las defensas bajas que llama la gente, ¿sí?, es más frecuente tener esta infección, sobre todo cuando se ha tratado con antibióticos. Por eso que los antibióticos no siempre son buenos. Sí, pero que ahí viene la pregunta inmediata, porque estamos hablando de la Posta Central. Exacto. Que es un centro de urgencia donde muchos de estos pacientes están en esas condiciones. Exacto. Y por lo tanto se podría haber agravado con la presencia de esta bacteria. Por supuesto. Entonces, lo que se hace... ¿Eso es lo que le da el carácter de gravedad? Eso es el carácter de gravedad. El problema es que se deben tomar medidas para que esto no se contagie de paciente a paciente. Las personas pueden tener esta infección, eso puede agravar una condición, puede darse esta reacción frente a antibióticos, eso no sería tan raro, que una persona tenga, no es tan raro, porque existe habitualmente y porque sus propias defensas o los antibióticos hacen que se infecte esa persona. Lo que no debe ser es que eso se contagie de una y a otra persona y a otra persona y a otra persona. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Pero de acuerdo a las cifras que yo le di, ¿estamos efectivamente frente a un brote que ha sido maltratado, además? Yo no tengo toda la información para poder decir que esto ha sido definitivamente mal atacado. Me parece que ha sido tardío, por lo menos, porque la información que yo tengo es que ya en marzo habían arriba de 30 casos. Y recién ahora se toma la conducta, por ejemplo, de cerrar determinadas salas y no recibir más pacientes, que es un tema de aislamiento, porque aquí hay varias, cuando se detecta esta enfermedad hay que hacer todo para que eso no se transmita a otra persona, que no haya infección cruzada. Doctor, ¿me entiende? Antes de ver las medidas en detalle que se toman, cómo lo maneja el Ministerio de Salud cuando se dan estos brotes que existen en los hospitales, que no es poco común, ¿verdad? Así es. Pero antes se ha vinculado esto con la muerte de personas directamente, y eso es una duda porque hay mucha gente que definitivamente podría estar frente a un problema y tiene que ir a la Posta Central y no va a ir porque se ve afectada por esta noticia. Yo creo que la gente tiene que seguir yendo a la Posta Central. La Posta Central cumple un muy importante rol en la cadena sanitaria, en la respuesta sanitaria para las personas. ¿Qué es lo que sucede con las muertes? Que es concretamente su pregunta. Uno puede tener estar contaminado con esta bacteria y no estar haciendo una enfermedad con la bacteria. Es como un portador, ¿me entiende? Entonces, no necesariamente todos los que han fallecido por la bacteria. Puede que hayan fallecido con la bacteria. No sé si se entiende la diferencia. Es decir, yo puedo haber fallecido por un traumatismo encefalocraniano,
y simultáneamente tenía esta infección, pero esa no fue la causa de muerte. Entonces es el caso de Daniel Zamudio, porque hay que dejarlo claro, los abogados ya han dicho que hay que diferenciar. El cuerpo. Una cosa es morir por la bacteria y otra cosa es que tenía una causa tan grave que lo estaba llevando a la muerte y que además estaba positivo el examen, ¿me entiende?, para esa bacteria. Estas muertes entonces se deben a la enfermedad basal, como se ha dicho. No, o sea, yo creo que ahí el Ministerio tiene que ser muy transparente y decir efectivamente cuáles son, porque puede haber algunas que sí se hayan producido. ¿No ha sido transparente ahora como han acusado? Yo creo que las 31 casos en marzo y ahora estos 26 que usted señala, yo entiendo que hay algunos de estos 26 que están hoy día con la infección. Hay 12 que están clínicamente con diarrea, sí, con síntomas, que es la diarrea. No todos los que tienen la bacteria tienen el síntoma, que es la diarrea. Y yo entiendo que hay otros, por lo menos 29, que están siendo estudiados porque han sido contactos. A mí lo que me parece es que se ha sido lento en la información por una parte y lento en la reacción para el aislamiento de estos casos. Ahora, doctora, decíamos anteriormente que pasa en las clínicas, incluso privadas, en todos los hospitales, etcétera. ¿A usted le pasó un caso como este? ¿Cómo se enfrentó? Hubo casos, nosotros tuvimos algunos brotes, especialmente de adenovirus, otro virus especialmente de niños. Hay algunas condiciones hospitalarias que agravan esta situación. Por ejemplo, los temas de hacinamiento. Y aquí yo no sé cómo estaba la situación en la posta central, pero cuando justamente desde julio que estábamos con esta infección, allí se debió haber tomado medidas para evitar el hacinamiento de pacientes, para hacer los aislamientos efectivos de tal manera de cortar la cadena de contagio, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué no se habría hecho en este caso? Yo no tengo todos los antecedentes, pero... ¿O qué sabe usted que se ha llevado a cabo durante este gobierno? Lo que yo conozco es que recién ahora se ha dicho, se cierra la medicina hombre, que es el caso. Y aquí no ingresa ningún otro paciente a medicina hombre hasta que no vayan saliendo y se llevan a todos los pacientes juntos, cosa porque ya ellos ya tienen la enfermedad, ¿me entiendes? Y no la van a seguir transmitiendo a otros que no la tenían. Eso se llama un aislamiento importante que hace que se corte la cadena, ¿me entiende? Entonces se estudia a todos los que han sido vecinos, los que están positivos se los pone juntos, no se ingresa a nadie que no tenga la infección a la misma zona, para cortar esta cadena de infección. Le repito la pregunta, ¿y por qué esa medida que usted considera obvia para parar una infección como esta no se habría llevado a cabo? Yo ahora? Creo que eso es lo que hay que consultarle a los responsables del Ministerio. Hay una falla en el sistema público. Yo creo que el sistema público ha tenido históricamente, desde hace muchos años en Chile, un muy buen programa de infecciones intrahospitalarias. Mejor incluso que muchas clínicas privadas dentro del sistema público. Hay casos complejos, pero yo lamento cuando hace bastante tiempo atrás yo misma denunciaba que se estaba desmantelando capacidades en el Ministerio de Salud. Tienen que ver muchas veces con estos casos, tienen que ver con quién lleva adelante estos programas, quiénes son las personas que están a cargo, tanto en el Ministerio como en los propios establecimientos, porque aquí se ha ido ganando en sabiduría, por así decir, en nuestro país. Se sabe y se tratan bien las infecciones intrahospitalarias. Entonces, por eso que más doloroso y más daño, ¿no es cierto?, a los familiares y a los pacientes que están sufriendo esta contaminación. Sí, doctora, en el caso que usted fuera ministra todavía, le voy a poner una situación hipotética. Eso ya no es. ¿Esto ameritaría una renuncia? Se está pidiendo la del subsecretario de Salud, Luis Castillo. No, yo creo que el Ministerio tiene que dar grandes explicaciones de por qué no se ha logrado desde hace casi un año cortar la cadena de infección y se han tomado tan tardíamente estas medidas de aislamiento, por ejemplo, de no dejar que ingresen nuevos pacientes a ese servicio que está contaminado, para poder cortar de raíz
esta infección. Yo creo que las autoridades tienen que responderle al país, y me parece bien que los parlamentarios estén solicitando activamente, ¿no es cierto?, los antecedentes. Bueno, ¿y qué le pareció también la reacción del ministro Mañalich? No la alcancé a escuchar. Amenazó con querellas también por la vinculación que se hizo con la muerte de Daniel Zamudio. Bueno, que sabemos fue víctima de una agresión. Conocemos al ministro de Salud que anuncia grandes cosas y después la práctica es bastante distinta. Entonces, yo creo que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Doctora, no sé, a mí me parece que es demasiada coincidencia, pero justo hoy día se denuncia también otra bacteria más agresiva y más peligrosa. Yo no sé si voy a pronunciar bien el nombre, no sé cómo se dice, Acinetobacter, puede ser. Acinetobacter, ahí está, sí. Que no responde a antibióticos, que hay una persona que habría muerto por esto, y 2 permanecen graves. Y hoy se cerró también esa unidad de pacientes quemados, que es donde estaban estas personas o donde estaba este brote. A ver, ¿demasiada coincidencia? No, si es que normalmente en los establecimientos hospitalarios se producen infecciones por bacterias complejas, porque como se trata mucho con antibióticos, se van seleccionando bacterias más complejas. Y se hacen resistentes en el fondo. Eso, claro. Entonces, normalmente hay que estar haciendo vigilancia, que se llama vigilancia epidemiológica. Entonces, normalmente hay que estar estudiando a los pacientes que están en la unidad de tratamiento intensivo, en las neonatologías, en las unidades de quemado, en los lactantes, en pediatría, y cuando se presentan síntomas en cualquier otro. Pero eso de una manera sistemática y preventiva. Entonces, cuando uno dice se ha detectado un paciente, eso es parte de la rutina y de un buen examen y un buen análisis. Lo que no puede pasar es que haya 30 casos como este en el mes de marzo y sigan habiendo ahora 26, ¿no es cierto?, en el mes de abril, sin lograr cortar una cadena que podría cortarse epidemiológicamente. Ahora, se ha denunciado desde muchos años atrás, y porque existe y es fácil de comprobarlo también, sobre todo en las temporadas de invierno. Usted decía que le tocó con el adenovirus. Hay hacinamiento en los hospitales públicos y la Posta Central es un caso. Y, por lo tanto, este tipo de infecciones son más fáciles de transmitir. Por supuesto, y bueno, por eso que nosotros, como se habían atrasado hospitales nuevos en la región metropolitana, habíamos conseguido que el ex hospital militar, ¿no es cierto?, formara parte del pool de los hospitales públicos, justamente para disminuir el hacinamiento y las necesidades de hospitalización que son altas. Sin embargo, con el terremoto cayó el Félix Bulnes, pero no hemos escuchado tampoco a las autoridades de un plan de corto plazo para dar cuenta de este hacinamiento que se vive en los establecimientos. Ahora, doctora, para cerrar solamente, porque es parte de lo que se ha expuesto hoy día, ¿qué tiene que ver un brote en la Posta Central con el San Juan de Dios, con el San Borja Arriarán? Son absolutamente distintos, ¿no? ¿No tiene nada que ver uno con otro? Es que habla del mal manejo de la política es que no sé de los casos del San Juan de Dios o del San Borja Arriarán, insisto, normalmente se está haciendo vigilancia de estas infecciones en los distintos hospitales, y no solamente públicos, también los privados, y también en las clínicas privadas. Esto no es solo del sistema público. Incluso yo diría que se controla bastante mejor en el público que muchas veces en las clínicas privadas. Entonces, este programa de infección intrahospitalaria existe en esos 3 hospitales y todos los hospitales públicos que conozcamos. Así que eso sí tiene que ver un hospital con otro, tiene que ver porque hay un programa de infecciones intrahospitalarias que en nuestro país tiene más de 20, 25 años, que ha logrado disminuir muchísimo las infecciones intrahospitalarias. Y yo lamento mucho que casos como estos pongan en tela de juicio, ¿no es cierto?, el trabajo de el personal, los profesionales, y ahí hay que tomar medidas como las que tardíamente, a mi juicio, se han empezado a tomar. Doctora Soledad Barría, ex ministra de Salud, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias a usted. Estamos terminando ya esta media hora de noticias, regresamos en un minuto con más.